A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi el muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Hoy queremos escuchar 50 virtudes bellas en la conducta bella del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Que la paz y la bendición de Dios sea con él y su familia bendita y los compañeros selectos. En el Sagrado Corán dice: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Para ustedes, para los creyentes, en ese hombre perfecto, Muhammad, es un ejemplo de la vida perfecta, un ejemplo bello para acercarnos a Dios. Vamos a ver, son 50 frases, 50 conductas del profeta del Islam. Es muy interesante, muy corto, muy resumido, pero muy lindo. Uno por uno vamos a ver cómo fue el profeta Muhammad en la vida. ¿Cómo andaba? Primero, él andaba tranquilo. Cuando andaba en la calle, andaba tranquilo. Que cuando alguien lo veía, transmitía la paz. Segundo, cuando ponía los pies, tomando los pasos, no arrastraba en el suelo, levantaba los pies. 3. Él, cuando andaba, no se fijaba observando a la calle así, sino bajaba la mirada. No andaba como un arrogante. Hay personas que andan muy arrogantes en la calle. Levante el pecho y andaba como una persona que transmite que soy un ogro, no sé, que soy algo. La arrogancia se ve en la forma como camina. El profeta del Islam, cuando andaba en la calle, era el gobernador, pero andaba muy modesto. Y la mirada abajo. 4. Cuando alguien le acercaba, primero el profeta le saludaba. Salam alaikum wa rahmatullah, y tenía una sonrisa en el rostro. Salam alaikum wa rahmatullah. Nunca nadie pudo adelantar al profeta del Islam en saludar. Nunca. Imagínense. A veces desde lejos él empezaba a saludar. Cuando alguien le veía, saludaba primero profeta. Incluso saludaba a los niños. A todos. ¿Cómo está, querido? Salam alaikum. A todos los niños, a todo el mundo. Incluso a algunas personas, para poder adelantar en saludar al profeta del Islam, porque es lo más recomendable, es empezar a saludar. La respuesta de saludo es obligatorio, pero empezar a saludar a una persona, esto es el carácter de buen musulmán. Tú sales, andan los hermanos cristianos, vecinos y todo. Tú tienes que empezar el saludo. Salamu alaikum, bendiciones, ¿cómo está? Que Dios le bendiga. Empezando usted el saludo. Esto es la tradición del profeta. Nadie pudo adelantar en saludo al profeta. Algunas personas se escondían detrás de la pared, detrás de una palmera. De repente saltaban para saludar al profeta, pero nunca lo pudieron hacer. El profeta del Islam saludaba antes. Esta era la humildad, la modestia que tenía en la conducta. 5. Cuando estrechaba la mano de alguien, no quitaba su mano. Es muy interesante. A veces hay personas que cuando van a estrechar tu mano, así, como con 3 dedos te saludan. ¿Sí? No estrechan la mano. Bueno, en el Islam se estrecha la mano de hombre a hombre, mujer a mujer. No al revés. Quiere decir, el hombre no estrecha la mano de las mujeres ajenas. Ojo. Entonces, cuando el mensajero de Dios estrechaba la mano de un hombre, lo estrechaba fuerte, con cariño, transmitiendo la confianza. No quitaba la mano. Hay algunas autoridades que cuando tú quieres estrechar su mano, se quita la mano, como que eres un impuro, eres un imbécil. El mensajero de Dios nunca quitaba la mano. Dejaba que la otra persona quita la mano. 6. Cuando el profeta del Islam le saludaba a una persona, le acercaba a una persona, le hablaba a una persona, le transmitía tanto amor, tanto cariño, que la persona pensaba que es la persona más amada para el profeta del Islam. Estamos hablando del lenguaje corporal. A veces usted con lenguaje corporal transmites como
que eres una persona insignificante para mí. Cuando hablas así. Y como muestras tu arrogancia. Pero a veces usted con el ojo, con los labios, con gestos de la forma de ver, le dice a una persona que te quiero. Cuando el mensajero de Dios hablaba a las personas, le transmitía esa paz. Todo el mundo pensaba que es la persona más amada para el profeta del Islam. Con tanto cariño que el mensajero de Dios hablaba a la gente. ¿Acaso eres así? No saludaba de forma indiferente. Algunos musulmanes tenemos ese gran problema. Saludamos a la gente de una forma indiferente. Te saluda y dice, buenos días. Buenos días. ¿Qué es? Eso no es buenos días. Eres musulmán. Cuando alguien te saluda, tienes que saludar con mucho cariño, con máximo cariño posible que puedes mostrar en tu gesto. Assalamu alaikum. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, vecina? ¿Cómo está, querida? Lo máximo, lo máximo de alegría, de compasión, de amor, de respeto, de cariño hay que transmitir a la sociedad. Porque nuestra sociedad es, la verdad, muy fea. Nuestra sociedad hoy en día, mucha gente está molesta, descontentas, todo el mundo muy irritado por la economía. Está mal que tú también seas parte de la negatividad de la sociedad. Tienes que transmitir paz, amor a la gente. A ese hermano, a esa hermana, a ese cristiano, a ese judío, a todo el mundo. El buen creyente cuando entra en la casa, cuando saluda con tanto cariño y amor, a todo el mundo le transmite la paz. Entonces el mensajero de Dios cuando saluda a alguien, enfrentaba a alguien, le trataba tan cariñoso que esa persona pensaba que es la persona más amada por el profeta del Islam. 7. Cuando hablaba a alguien, no le miraba con el punto de ojo, así, como que no eres importante. Ese gesto de ojo, que así mirando con ese punto de ojo, al lado mirando así, quiere decir que no vales la pena para que yo me dirijo hacia ti. Fulano de tal, vete a hacer esto. Es como de arrogancia. El mensajero de Dios nunca con el punto de ojo observa a alguien, no. Cuando quería hablar, con todo el rostro, con todo el ojo observaba y le hablaba. Con todo. Eso quiere decir un gesto de respeto hacia las personas. El mensajero de Dios nunca fijaba la mirada hacia una persona. Nunca. Siempre dentro de su mirada se veía algo de respeto, de castidad. Bueno, mira, una vez, por ejemplo, yo te voy a hacer esa mirada. Eso es feo. Es como una forma de violar con el ojo. Estás violando la privacidad de una persona con tu ojo. Está mal. El mensajero nunca fijaba la mirada. Es como una forma de enemistad. Cuando estás en la calle en una persona, de repente va a fijar en tu ojo. Eso es feo. El mensajero nunca así miraba así como en el ojo. Siempre con una mirada que se sentía como la castidad y el pudor en su mirada. 9. Si quería indicar algo, sí, lo indicaba con toda la mano. Por ejemplo, uno dice, come esto. Uno dice, adelante, come esto. Uno dice, come esto, come esto. No con los labios, con el ojo, tráeme esto. Eso es feo. Por favor, tráeme esto. Dame esto. No, con el dedo no indicaba, con toda la mano. La verdad, mira, estos gestos transmiten mucha paz. Por eso atrajo a mucha gente el profeta del Islam. En el Sagrado Corán dice, oh Muhammad, si la gente veía en ti lo poquito de rigurosidad, de severidad, la gente te dejaría. Pero la gente lo que vio en ti era pura misericordia, puro amor. Amor atrae a la gente, hermanos. El mensajero de Dios no era conquistadores de las ciudades, era conquistadores de los corazones. 10. El mensajero de Dios no era una persona habladora. No hablaba si nadie le preguntaba. Estaba en silencio, en recuerdo de Dios. Quiere decir, no invadía el silencio, no invadía el silencio. Donde hay silencio, él estaba también en silencio.
Cuando le hacían una pregunta, le daba una respuesta. Cuando no era necesario, no hablaba. En caso que tenía que defender a la verdad, sí hablaba. En caso que era necesario hablar, hablaba. Y hablaba a medida. Hay personas que solo hablan por hablar. Son necios. Pero el carácter del sabio que no habla si no es necesario. 11. Cuando alguien le hablaba al profeta, el profeta del Islam con toda atención le escuchaba. Con toda atención. Así se llama, hoy en día es una técnica de la comunicación efectiva, se llama escuchar de una forma atenta. Tiene muchas técnicas, cómo debe ser tu ojo, cómo tienes que mirar y todo eso. Y dice, esto es la mejor forma de la comunicación efectiva, escuchar bien. Hay técnicas de escuchar bien. El mensajero siempre escuchaba bien a la gente. La mejor forma de comunicación efectiva. 12. Cuando hablaba a alguien o alguien hablaba a él, el mensajero de Dios le daba vuelta y le dirigía directo con todo su cuerpo. Hay algunas personas cuando quieren hablar van a como volver la cabeza. No. Con todo el cuerpo y con todo el rostro hablaba a las personas. No así, volviendo la cabeza. Cuando alguien le habla así, como que no tienes importancia. 13. Cuando sentaba en un grupo de la gente, sí, él no los abandonaba cuando no era necesario. Es muy interesante. Hay personas que son arrogantes, vienen y enseguida quieren irse o es como nos tratan mal, como que no somos importantes. Pero el mensajero de Dios respetaba a los compañeros que ahí están sentados. No sentaba en una reunión sino recordando a Dios. No se levantaba sino recordando a Dios. No es que ni en un instante estaba negligente del recuerdo de Dios. Cuando entraba en una sala, en una reunión, en una casa, se sentaba al lado de la puerta. No iba a sentar arriba. Como siempre usted entra en una puerta, ahí está arriba, es donde sientan los jefes. Pero al lado de la puerta sientan las personas que no son importantes. El mensajero de Dios sentaba al lado de la puerta. Humildad. Cuando entraba en una reunión, no ponía un lugar especial para sí mismo. Porque todos los reyes, usted sabe que todos los jefes de tribus tienen una forma de una silla especial y ahí van a sentar, sí, el majestad. El mensajero de Dios nunca iba a poner un lugar especial para sí. Donde hubo espacio, iba a sentar ahí. Delante de la gente no se apoyaba de una forma así, a la anchura. ¿Usted hace eso? Eso, nunca el mensajero se hacía así. Es. Cuando sentaba al lado de la gente, se sentaba con respeto. Hay personas que tienen, eso es una arrogancia, transmite mucha pena, así te lo digo. Cuando entras en un lugar, una persona está en la sofá. Está hablando a su esposa, a su marido. Algunos ponen los pies arriba, como los reyes. ¿Lo has visto? Es feísimo. Yo estaba en casa de un familiar, el hijo estaba en la sofá así, y su papá le estaba hablando. Feísimo, feísimo. No sé de dónde salen estas costumbres, tal vez de las películas de Hollywood, no sé, de falta de vergüenza, sentar así. El mensajero nunca se apoyaba en la silla o en algún lugar de esa forma. Delante de la gente siempre se sentaba recto. Cuando se sentaba hacia Qibla. Por ejemplo, usted entra en una habitación, hay una dirección de Qibla. Sentaba ahí, hacia Qibla. Cuando delante de él pasaba algo que no le gustaba, lo descuidaba. ¿Me entiende? Por ejemplo, muchas veces hay un niño aquí a nuestro lado. Hace un pedo. Niño, es un niño. Hay que descuidarlo. Hay personas que empiezan a reír o burlar de ese niño porque le salió un pedo. ¿Me entiende? O una persona está comiendo comida, de repente la comida se arroja
se cae sobre el piso, sobre su ropa, empiezan a reír o que le van a ver con una mirada fea, como que sin vergüenza, no sabe comer. El mensajero lo descuidaba, lo toleraba. Quiere decir, las faltas de los demás, cuando accidentalmente la gente hacía cosas, el mensajero lo olvidaba, lo descuidaba, lo ignoraba. No se fijaba en defectos de los demás. No reprochaba los defectos de los demás. Cuando veía un defecto de alguien, nunca lo contaba, nunca lo relataba a los demás. Nunca hablaba mal de los demás, de los que están ausentes, ni de los enemigos. Nunca hablaba mal de una persona ausente. ¿Qué decir? En su cabeza no tiene eso de hablar mal de alguien. Pero nosotros lo vamos a memorizar. Mira, en tal día fulano de tal dijo esto. Para burlarlo lo voy a memorizar. Mañana lo voy a burlar de esa persona. El mensajero de Dios nunca hablaba mal o grosería en contra de una persona que está ausente. Cuando alguien cometía un error, ¿sí?, no lo reprochaba, sino le daba el camino correcto, le enseñaba lo correcto. ¿Me entiende? Uno comete un error. No lo reprochaba en público y cuando quería orientar a esa persona que cometió el pecado o cometió un error, le enseñaba la forma correcta de actitud. La obra correcta lo enseñaba. No lo reprochaba, no lo destruía su personalidad en público. Nunca discrepaba, nunca discutía con la gente. Porque muchos de nosotros replicamos. Uno insulta, replicamos y después seguimos discutiendo. El mensajero no discutía. Si alguien le hacía la pregunta, le explicaba la verdad. Si esa persona interrumpía su palabra, no continuaba. ¿No quieres escuchar? No continuó. No atacaba las personalidades de la gente. Nunca interrumpía la palabra de otra persona, excepto cuando esa persona quería decir una cosa falsa o una cosa del pecado. Entonces el mensajero decía, ya basta, ya basta. Entonces cuando una persona estaba hablando, no la interrumpía. Se dice, por ejemplo, una vez la gente estaba esperando al profeta en la mezquita, vieron que no llegaba. Salieron de la mezquita, vieron que una anciana judía le ha detenido al profeta y le está hablando, bla, 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 bla. Y el mensajero de Dios con toda atención la está escuchando. A la gente se le molestaron viendo esto. Varias veces pasó esa escena, que uno estaba hablando al profeta como descargándose, desahogándose sus quejas, cosas, y el mensajero muy tranquilo, muy pacífico le escuchaba. Pero nosotros, ¿cómo somos? Mi hijo quiere hablarme, digo, ay, cállate ya, no es el momento que tú hablas. Y así le estamos transmitiendo la inseguridad, la desconfianza. El profeta del Islam no era así. No interrumpía palabras de otra persona, excepto cuando esa palabra era un pecado, que entonces decía, ya basta. Cuando una persona le hacía una pregunta, si haría falta, el mensajero de Dios volvía a responderlo. No le cansaba volver a repetir la respuesta. La persona dice, ¿qué? No entendí bien, volvía a explicarlo. Si alguien de nuevo llegaba y le volvía a preguntar lo mismo, respondería lo mismo con toda la paciencia. Interesante. 25. Cuando escuchaba algo que era incorrecto, no reprochaba a la persona y no va a decir, por ejemplo, fulano de tal dijo esa cosa incorrecta. Decía, se dijo esto, que es una cosa incorrecta, y la respuesta es lo siguiente. Nosotros vamos a nombrar a la persona que dijo una cosa incorrecta y la vamos a atacar. Pero el mensajero de Dios no lo hacía. Sus compañeros, que es decir, los amigos que siempre iba a visitar a ellos, eran los pobres. Que es decir, ¿con qué clase de sociedad se comunicaba, iba a sus casas, les invitaba? Eran los pobres. Muchas veces iba a sentar a comer junto con los pobres o invitaba a los pobres. 27.
Aceptaba la invitación de los pobres y de los esclavos. Cuando le invitaban a comer, le invitaban a su casa, lo aceptaba. Es muy interesante. Es que una persona llega a ser gobernador, nunca acepta la invitación de los pobres. Siempre acepta lo que son los ricos, palacios, cosas. Aceptaba los regalos, aunque sea un vaso de leche. Si alguien le regalaba, aunque esa cosa era muy chiquitita, insignificante, lo aceptaba y lo agradecería. Cualquier regalo y nunca reprocharía si ese regalo es poco o es malo. No, nada. Siempre agradecería cuando alguien le hacía un favor y un regalo. Era la persona más amable a su familia y a sus parientes. Lo más amable y lo más servicial para su familia y para sus parientes. Era una persona que siempre beneficiaba a sus parientes y no prefería uno en contra de otro y no exigía que ellos vuelvan a hacer lo mismo para él. Era beneficioso para sus parientes, no prefería uno en contra de otro, ni exigía que ellos vuelvan a agradecerlo o devolver su favor. Siempre apoyaba y motivaba a hacer lo correcto, siempre rechazaba al pecado, siempre. No es que usted va a ver que un amigo hace el pecado y dice que bueno, cuando un enemigo hace algo bueno dice que malo, porque es mi enemigo. No. Cuando va a haber una obra buena, correcta, dice eso está bien, es perfecto, lo aplaude. Cuando va a haber algo es mal, aunque sea de mi amigo, aunque sea de mi hermano, lo rechazaba. Decía, esto está mal, eso está mal, punto. Quiere decir, la verdad era importante. Siempre cuando hablaba algo que beneficiaba a la gente en el mundo material o de más allá. Quiere decir, siempre cuando el mensajero hablaba algo, todas sus palabras eran útiles, o para el mundo material, o para la religión y para el mundo espiritual. Y siempre decía, lo que van a escuchar de mí, enséñenlo a los que están ausentes. Cuando alguien que había cometido un error o algo, venía y presentaba una excusa, un pretexto, una disculpa, siempre el mensajero de Dios aceptaba las disculpas de la gente. Nunca humillaba a las personas, nunca desprestigiaba a otras personas. Nunca insultó ni puso títulos peyorativos a otras personas. Nunca pidió, podemos decir, lo malo para alguien. Que mueras, que no sé, algo, porque a veces nosotros insultamos y pedimos mucha maldición para otras personas. Él ignoraba a los defectos de los demás. Nunca era una persona que busque el defecto de los demás y no lo escuchaba. Si alguien venía y decía, mira, fulano de tal ha hecho esto, no lo escuchaba, no lo atendía. Él se alejaba de las personas malvadas y de sus malas obras. Y respetaba a todo el mundo y con todo el mundo era amable. Nunca reprochaba y nunca adulaba. No era un adulador, lambón, nunca. Cuando veía algo bueno decía, eso está bien, no exageraba. Era muy paciente y con los enemigos decía, cuando es posible, hay que responder lo malo con lo bueno. Por ejemplo, un enemigo era una persona judía en Medina. Cuando el mensajero de Dios iba a la mezquita, le echaba ceniza. De arriba de la terraza, acechando al mensajero, de repente le echaba ceniza, le echaba excremento, cosas feas, porque para ensuciar el cuerpo y a la ropa limpia del profeta del Islam. Un día el mensajero de Dios vio que esa persona que siempre le molestaba no está. Al día siguiente no está, pasaron 3 días, no está. Entonces, cuando paso a ese barrio de Medina buscando a esa persona, ¿dónde está? Tuvimos un amigo que siempre nos recordaba.
Entonces dijeron, ¿a quién refieres? Dijo, a ese viejo judío y todo. Dijeron, está en su casa. El mensajero de Dios llama a la puerta, dicen, ¿quién es? Dice que soy Muhammad. Y ellos muy sorprendidos porque eran enemigos del profeta del Islam. Entonces el profeta del Islam entra y ese judío, que está muy como avergonzado, entonces cubre la sábana sobre su rostro. Dice, Muhammad, ¿por qué has venido? Dice, he venido para visitarte, porque hemos tenido un vínculo, ¿no? Un vínculo. Siempre me recordabas, así que yo he venido a ver qué te ha pasado, eso me preocupa. Y eso dijo que soy enfermo. Y entonces el mensajero, ¿qué necesita? Dime todo lo que necesitas, te vamos a traer. Al enemigo así trataba. Entonces esa persona se convirtió al Islam. Eso, hermano, la única forma para atraer los corazones, hay que conquistar los corazones con la bendición, con la compasión, con la sinceridad. Siempre iba a visitar a los compañeros que estaban enfermos, aunque estén en lugares más lejos de la ciudad de Medina. Preguntaba, fulano de tal no está, ¿dónde está? Decían, tiene el problema, y le iba a visitar, le iba a ayudar. Era una persona muy fidedigna, siempre recordaba a sus amigos, siempre. Preguntaba por ellos. 42. Siempre preguntaba por sus compañeros. Si alguien tuviera algún problema, hacía lo posible para resolver ese problema. Siempre titulaba y hablaba a las personas con el nombre y el título que le encanta. Por ejemplo, a uno le gusta que le llames Doña Juana, ¿sí? Hermana, así. ¿A quién le titulaba, le llamaba con el nombre que le gusta? 44. En los asuntos de la sociedad siempre consultaba con la gente. No imponía su idea como la última decisión. Hablaba, consultaba. Es decir, todas las decisiones del gobierno lo tomaba con la convicción de la gente, con la convicción de los compañeros. Entonces ellos le acompañaban en las decisiones. Incluso en la guerra consultaba con ellos. Siempre consultaba. No era una persona arrogante. Cuando el mensajero de Dios sentaba junto con los compañeros, la forma de su vestimenta era igual, modesto como cualquier otro. Donde sentaba era igual, en círculo se sentaban. Entonces alguien entraba, no podría entender quién es el mensajero de Dios. Siempre preguntaba, Ayyukum Rasulullah, ¿cuál de ustedes es el mensajero de Dios? Entonces decían pero él es como cualquier de ustedes, modestos, ha sentado sobre el suelo, al lado de ustedes. Como algo de privilegio, nada. No buscaba privilegio para sí mismo, aunque era gobernador. Comía como el más pobre, dormía como el más pobre y decía, lo que es el dinero común es del pueblo. No es un privilegio del gobernador. Es que el gobernador en el Islam es el más servicial. Ra'isul qawm khademuhum. El jefe es quien sirve más. Es el más servicial. Entonces en el Islam, verdadero Islam, nunca va a haber una competencia para llegar a ser jefe. Porque ser jefe significa el más servidor. El mensajero de Dios siempre buscaba traer la paz, amistad entre sus amigos. Cuando unos peleaban, el mensajero de Dios hacía lo posible para reconciliar entre ellos, traer la paz. Era la persona más sincera y más fidedigna. Nadie nunca vio al mensajero de Dios que rompa un pacto, aunque con los enemigos, nunca rompió los pactos. Nunca ha visto que el mensajero de Dios miente, siempre era veraz. Y nunca le han visto algo de hipocresía, siempre era una persona sincera. La veracidad, sinceridad, cumplir con las promesas y los compromisos. Cuando el mensajero de Dios quería regalar algo a los pobres, él lo hacía directamente. No lo pasaba a otra vez. ¡Ay, vaya a ayudar a ese pobre! No, él mismo, tráeme esto, adelante, Señor. Lo daba al pobre. Con su propia mano regalaba cosas a los pobres. Si estaba rezando y alguien venía y tenía un asunto emergente, urgente, el mensajero de Dios no prolongaba su rezo, sino hacía lo posible para terminarle el rezo lo más corto posible para atender a la gente. ¿Está rezando? ¿Es el mensajero de Dios? Sí, dice, la gente es más importante. Cuando el mensajero de Dios estaba rezando y un niño lloraba,
y necesitaba, en la oración colectiva a veces un niño llora. Entonces resumía el rezo, no lo prolongaba, hacía solo lo obligatorio, no hacía cosas recomendables de rezo, solo lo obligatorio para atender más pronto posible al niño, porque el niño está llorando. Así era. El mensajero de Dios nos enseñaba no alzar la voz en contra de los niños. Una vez una mujer trajo a su hijo, dijo, un mensajero de Dios, bendiga a mi hijo. El niño, en cuanto se sentó en el regazo del mensajero, orinó encima del profeta del Islam. Y la mujer, muy preocupada, empezó a gritar, quejar. ¡Ay, niño, qué has hecho! ¿Qué ver? El mensajero, tranquila. El mensajero de Dios le dice a la mujer, tranquila, no pasó nada. Ensució mi ropa, con agua se lava. Pero estos gritos amargos que hace al niño nunca se va a olvidar. El mensajero de Dios nos enseñó a besar a los niños, a nuestros hijos, ser amable. Y lo enseñaba, siempre besaba a sus hijos, siempre con mucho cariño. Y cuando un hombre le llegó que no besaba a su hijo, el mensajero dijo, aléjate. El mensajero de Dios nos enseñó a tratar a las mujeres con lo máximo amor, tolerancia posible. Decía, un buen hombre es el mejor hombre con su familia, con su mujer. El más amable, el más servicial. El mensajero de Dios nos enseñó, el hombre que trabaja la tarea de la casa es el hombre del paraíso. El hombre que su familia le tiene que seguir al papá por el apetito del papá, por lo que desea el papá, es un hombre hipócrita. Pero el hombre que siga el apetito, el deseo de su familia, por ejemplo, a ellos les gusta comer esto o tomar algo. El papá que siga el deseo y la decisión de su familia es el hombre humilde del paraíso. Muy bien. Hay muchas palabras de esa fuente de la luz, de la bendición, de la belleza, profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Bueno, quien conozca más sobre el profeta del Islam recibirá más bendición para su propia vida. Así que dale, hermano, hagámonos lo posible para conocer sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ese hombre tan bello, tan espiritual, tan intelectual, el hombre que luchó en contra de la ignorancia, en contra del fanatismo, en contra de la violencia, el hombre de la paz, el hombre perfecto, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Que la paz y la bendición de Dios sea con nosotros ustedes. Pedimos al Altísimo que nos ayude a corresponder nuestra vida a la sunna del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam.